Con sobrantes de telas elásticas puedes crear un alfiletero que esté con un frasco y a su vez sirva para kit de costura. Estos son los materiales que vas a necesitar: tijeras para cortar tela, tijeras para cortar papel, un pedazo de cartón, sobrante de tela elástica, frasco con tapa, polifil o relleno para almohadas, cinta decorativa, botones y otros materiales que sirvan para coser, regla, pistola de pega y aguja para coser a mano con hilo. El primer paso es tomar la tapa del frasco y un sobrante de tela elástica. Queremos hacer un círculo que mida el doble de este diámetro. Vamos a utilizar nuestra regla. A mí me gusta mucho esta regla cuadriculada porque es útil para tomar medidas no solo en tela, sino también en objetos. Tenemos aquí casi 3 pulgadas. Vamos a tomar el sobrante y lo vamos a doblar por la mitad, nuevamente por la mitad. Como queremos que este círculo en tela mida el doble, esas 3 pulgadas completas yo las voy a marcar aquí. De modo que cuando abramos el círculo va a medir el doble, que es el tamaño deseado. Por lo tanto, doblamos la tela por la mitad y nuevamente por la mitad, y con un lápiz o un marcador vamos a medir, partiendo de este borde, que es donde está el doblez, 3 pulgadas. Es como si estuviéramos utilizando un compás para crear lo que va a ser luego nuestro círculo. Una vez hayamos hecho esas marcas de 3 pulgadas con una tijera de tela de muy buena calidad, vamos a proceder a recortar lo más cercano a esa marca. En este caso no tiene que ser algo que quede 100% perfecto, ya mismo verán por qué. Descartamos el sobrante y tenemos algo parecido a un círculo, el doble de tamaño de la tapa. El próximo paso es tomar una aguja de coser con hilo doble, y vamos a coser todo alrededor del borde a aproximadamente 1/4 de pulgada. Si se fijan, estoy entrando y sacando la aguja múltiples veces antes de alar el hilo. Cuando llegues al final, te detienes, asegúrate de tener el derecho de la tela para afuera y vamos a tener una especie de gorrito. Lo que queremos es que todo este sobrante vaya para el interior, porque nuestro alfiletero va a ser en esta área. El próximo paso es tomar el relleno de poliéster, es el que utilizan, lo venden en bolsa y se utiliza para rellenar cojines y almohadas, y colocar una cantidad bastante generosa. Una vez tengas el relleno adentro, vamos a cortar 2 círculos de cartón. Vamos a utilizar de molde la tapa, los trazamos sobre un pedazo de cartón en 2 ocasiones. Cuando vayamos a recortar, vamos a cortar un poquito más adentro de la línea que marcamos. No olvides utilizar tijeras de papel para cortar este cartón. También puedes utilizar una cuchilla X-Acto con un mat protector. Repite el proceso con otro cartón. Escoge cualquiera de los 2 círculos, colócalos en el interior de la pieza. Ala. Esto simplemente lo que nos va a ayudar es a que la parte que vamos a pegar sobre la tapa quede plano. Prueba sobre la tapa
Y asegúrate que entonces nuestro alfiletero quede un poquito más ancho. Una vez hayamos fruncido lo que es el área interior y hayamos colocado el cartón, vamos a hacer un nudito con el mismo hilo. Simplemente pinchamos un pedacito de tela e insertamos por el huequito la aguja. Recortamos el sobrante y podemos utilizar el segundo pedazo de cartón para colocarlo con pega caliente sobre el alfiletero y luego sobre la tapa. Otra opción es utilizar fieltro, ya que el fieltro es más liviano. En este caso omití el segundo pedazo de cartón porque me resultó muy grueso, pero si tienes un cartón más suave o fieltro como te mencioné, puede funcionar. Ya tenemos nuestro alfiletero listo. El último paso es colocar alfileres y insertar diferentes materiales de costura en el frasco. Finalmente, con un pedazo de cinta podemos atarlo alrededor de la parte superior del frasco con un lazo para darle un toque decorativo. Este es un excelente regalo para amantes de la costura o incluso para niñas que queramos motivar a practicar este arte. Es un proyecto súper fácil y económico.